¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Nuevamente nos encontramos un día más para poder seguir meditando y estudiando la palabra de Dios. Hoy, que es 13 de septiembre, lleva por título ¿Qué clase de herencia? Nos pregunta. Es una pregunta que nos está haciendo aquí. Y antes de poder leer el libro de Jueces, en el capítulo 13, verso 12, vamos a pedir siempre que sea nuestro Dios quien dirija estos momentos y podamos así también atender a su palabra, a su voluntad. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Pedimos, Señor, que tú siempre nos puedas acompañar a hacer siempre tu voluntad, Señor, a escuchar tu palabra y poder comprenderla y poder así, Señor, asimilar cada enseñanza para nosotros. Guíanos siempre, en todo momento. Te lo pedimos, Señor, para poder así también encaminar a la próxima generación también que viene después de nosotros. Te lo pedimos en el bendito y sagrado nombre de tu amado Jesús. Amén. El libro de Jueces, el capítulo 13, el versículo 12, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Entonces Manoa le preguntó, cuando tus palabras se cumplan, ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Entonces aquí a Manoa, ¿verdad? Se le prometió que él tendría un hijo. En este caso era Sansón. Entonces Manoa, muy preocupado con lo que el ángel le había comunicado a él, Dios en sí le comunicó a Manoa esto. Manoa pregunta, ¿verdad? O sea que cuando esas palabras se cumplan, lo que él había prometido de este hijo, entonces él le pregunta, ¿no? ¿Cómo? O sea, lo voy a criar, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a educar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con él? Y la pregunta que Manoa hace allí, la preocupación que él tiene es pues correcta, es adecuada. ¿Por qué? Porque prácticamente ahí demuestra un padre que estaba preocupado, porque entendía que ese hijo venía, o sea, con un destino. Ese hijo venía con una gran labor que debe hacer. Ahora, no es que simplemente Sansón solamente haya nacido así, ¿no? Con ese propósito. Todos nosotros nacemos con un propósito. Todos nosotros somos sumamente importantes para Dios. Claramente algunos tienen un objetivo, ¿verdad? Que Dios también ya ha trazado, pero todos nosotros tenemos un objetivo también dentro de todo este gran plan de Dios. Entonces es necesario que un padre siempre se haga estas preguntas y más que todo consulte a Dios. Pues prácticamente a pesar de ser mayor, una persona no sabe, no está preparada para muchas cosas y tiene que admitirlo y tiene que buscar la dirección donde debe buscarlo, en la fuente correcta. Y Manoa no se estaba equivocando al preguntar a Dios qué debía hacer. Porque los hábitos, por ejemplo, en una madre, los hábitos que tenga una mamá, van a influenciar en su hijo, ya sea para bien o para el mal del mismo. Ella misma en sí, una madre debe regirse por buenos principios y practicar lo que es la temperancia y la abnegación, o sea, saber medir las cosas, lo que hace, lo que dice, lo que come, todo esto, y también ser muy abnegada, o sea, poder ser sencilla y entregada a lo que debe hacer. Si procura ella el bienestar de su hijo o de su hija, debe ser así. Si que está procurando eso. Tanto los padres como las madres, o sea, tanto el papá como la mamá, deben comprender esa responsabilidad que tienen de la formación de un hijo. Ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales y también físicas. También se le transmite al hijo la temperancia y también los apetitos, o sea, los deseos que tenemos nosotros. La pregunta que todo padre y madre debería hacerse es la siguiente. ¿Cómo obraremos con el niño que nos ha de nacer? Eso debería preguntarse. Porque, como ya hemos mencionado, antes de casarse debería sí hacerse todas esas preguntas una persona. Ahora una vez casado y ya decidió tener un hijo, entonces deben preguntarse una vez que ya está en camino, ¿qué hacer? Cómo obrar para la formación de este niño. Y Dios siempre va a dar dirección.
Dios dio dirección en todo momento de cómo debía hacerse esto. Dios no dejó a los padres desprovistos de dirección en ninguna situación. Dios siempre provee la dirección. Ahora, lastimosamente, muchas personas, muchos padres, muchas madres han considerado la formación de sus hijos de manera muy liviana, más que todo en lo que es la influencia prenatal, o sea, antes de que nazcan. Piensan que no es tan importante, pero si siguen las instrucciones que Dios ha enviado desde el cielo para los padres hebreos mismos, aquí para Manoa y su esposa, y todo eso nos indica que nosotros miremos a nuestro Creador. Entonces nuestro Creador, nosotros debemos ver y buscar allí la dirección para saber cómo ahora yo educar a mi hijo, a mi hija que vendrá. Y eso se hace incluso antes de que nazca. En sí ya la madre tendría que estar, ¿qué? De alguna forma en sí, tendría que estar así con la ayuda de Dios. Ella dejando ciertas cosas y siendo transformada por la gracia de Dios para guiar a esos hijos. La madre, si ha de ser una maestra idónea para sus hijos, debe, y esto es un deber de una madre, antes del nacimiento de estos, formar hábitos de abnegación y dominio propio. La mamá. ¿Por qué tanto enfatizamos la madre? Porque ¿quién es la que pasa más tiempo con el hijo desde incluso que ya es concebido? Es la madre. 9 meses pasa en una intimidad con él, en su formación, con el niño o la niña que irá a nacer. Y luego de eso, después de que nace, el primer contacto que tiene externamente, ya después de que ha nacido, ¿verdad? El niño es con la madre. Es con la madre. Ese contacto así cercano, directo, es con su madre. Entonces, por tal razón, una madre tiene que formar antes de que su hijo nazca hábitos de abnegación y dominio propio, si es que no tiene, si es que tiene dificultad en ciertas cosas, debe de hacer esto. Ahora, ¿por qué? Porque de ella se le va a transmitir sus cualidades a ese niño, a esa niña. Incluso sus propios malos o buenos rasgos de carácter también se le va a pasar al niño, a la niña que está viniendo. Lo va a recibir de la madre, la va a recibir de la madre todo esto. Ahora, los rasgos de carácter, por si acaso, que yo estoy mencionando, no es algo que el niño ya viene con ese carácter. Tienen una personalidad, todos nacemos con una personalidad, pero como el niño va a ir creciendo con su madre, y si él ve abnegación, dominio propio, paciencia, orden y muchas cosas en su mamá, eso que está viendo, que está contemplando el niño allí, eso va a formar su carácter. Desde el momento que él nace, que ya empieza, o sea, a ver todo esto y empieza a usar su conciencia ya poco a poco, hasta los 7, 8, 10 años, va a ir formando su carácter. Su personalidad está allí, pero va a ir formando y desarrollando un carácter. Por eso la madre también tiene que tener un carácter, el carácter de Cristo. El padre también tiene que tener un carácter, el carácter de Cristo. Cada uno tiene su personalidad, pero tienen que tener un carácter fijo, el carácter de Cristo. El enemigo de las almas entiende mejor este asunto, mucho mejor que muchos padres. ¿Y por eso qué? Por eso él prepara tentaciones, tanto para la madre, que él sabe que ella no se va a poder resistir, y así de esa manera el niño va a ser afectado. ¿Sí? Al ver las deficiencias de la madre, su carácter también va a ser un tanto deficiente por tal razón. La única esperanza de la madre está en Dios. Debe buscar en él gracia y fortaleza. Por esa razón, o sea, el carácter que debe heredar a su hijo es el carácter de Dios, el carácter mismo que ella ha heredado también de Dios. ¿Al qué? Al poder someterse a la voluntad de Dios, al poder dejar que Dios gobierne su vida. Entonces el niño también adquirirá esto en él. Y su carácter se desarrollará de esa manera. Así como ve a la madre, como ve a su padre, pero principalmente a la madre, que es quien pasa más tiempo siempre con los hijos, entonces va
a desarrollar aquello. No va a buscar en vano una madre esta ayuda, porque Dios la va a capacitar para que ella pueda transmitir a sus descendientes cualidades que les ayudarán a tener éxito en esta vida y ganar también la vida eterna. No va a ser en vano. Cuando buscamos a Dios, Dios responde, Dios ayuda, Dios capacita. Y esto es cierto. No es tampoco algo que nosotros vamos a estar imaginando, diciendo simplemente sin saber, sin haberlo experimentado. Dios capacita. Me ha capacitado a mí. Puede capacitar a cualquiera. Dios es el que capacita. Las virtudes que nosotros podemos tener o los talentos que hemos adquirido, claramente sí hemos puesto de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Pero quien te ha dado la capacidad, quien te ha ayudado a capacitarse en todo esto de la manera adecuada y correcta, para el uso adecuado y correcto y lo que debe ser, es Dios. Porque un ser humano también puede desarrollar eso, pero cuando no está puesto en las manos de Dios, no van a ir para el uso correcto. Vamos a ser usados o vamos a usar esas cosas para qué, para un fin que no es adecuado, para un fin que no ayuda ni aporta realmente a nada. Entonces va a ser totalmente contrario e ineficiente aquello. Pero cuando es puesto en las manos de Dios, es distinto. Es adecuado, es correcto, es usado de la manera como debe ser. Entonces, ¿qué clase de herencia nosotros debemos darle a nuestros hijos? La herencia del cielo. El carácter de Dios. Ese carácter divino. Por eso cuando Cristo vino a este mundo dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pedro también les dijo a los oyentes en sus cartas, le dijo que ellos pueden participar en la naturaleza divina y que sean perfectos como Cristo nos ha pedido ser perfectos porque su Padre en los cielos es perfecto. Cristo también nos dijo que demos frutos de esa perfección y que si estamos unidos a Él, daremos mucho fruto, pero si nos separamos de Él, no daremos ese fruto que es adecuado, sino todo lo contrario. Por tal razón, nosotros, si queremos darle una buena herencia a nuestros hijos, dinero, no. Casas no son lo que ellos necesitan realmente. Me refiero en términos de qué, de llegar a ser una persona correcta. Lo que necesita para eso es que un buen carácter, un buen ejemplo. ¿Dónde nosotros podemos adquirir unos buenos principios, unos buenos valores? ¿Dónde podemos adquirir esto? Solamente en la palabra de Dios. Solo allí podremos encontrar eso. Y no en otro lado. Los bienes materiales no le van a formar un buen carácter. Si le damos muchos bienes materiales a nuestros hijos, van a deformar su carácter si no tienen una buena guía. Si no se le ha enseñado a amar a Dios antes que todas las cosas, pues va a empezar a amar el dinero y la lujosidad y los placeres de este mundo. ¿Y qué? Y se va a deteriorar, y se va a arruinar, y se va a perder. Eso es lo que va a pasar. Pero si nosotros le enseñamos a nuestro hijo a amar a Dios primero, antes que todas las cosas, no importa cuán rico sea, él va a amar siempre a Dios y va a hacer lo que es correcto. ¿Por qué? Porque su carácter está formado así, en amar a Dios, en dejarse dirigir por Dios, en dejarse gobernar por Dios. Y esa es la mejor herencia que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Que ellos sean guiados y gobernados por Dios, pues así serán realmente personas de éxito y personas prósperas, tanto física como espiritual y mentalmente, cada uno de ellos. Y bueno, también igualmente recibirán, ¿verdad?, la añadidura de riquezas mayores. ¿Por qué? Porque sabrán administrar bien, porque Dios los guía. Dios los guía. Sabrán emprender bien todo lo que tienen que hacer, porque Dios es el que los guía. Entonces, esa es la herencia mejor que le podemos dar a nuestros hijos. Un carácter noble, un carácter celestial. Que el Señor nos bendiga, nos guíe como padres en esto y nos ayude y Él nos guarde en su amor de no caer en las tentaciones de Satanás y no fallar en nuestra labor como padres. Amén.